Buenas tardes. Bienvenidos a este auditorio de la Galería de las Colecciones Reales. Hoy es un día importantísimo para Patrimonio Nacional. Es la primera conferencia que damos en esta sala. Esta sala solamente se ha utilizado una vez, cuando Sus Majestades los Reyes inauguraron el día 25 de julio la Galería de las Colecciones Reales. Y es una ilusión estar aquí hoy y tener tanta gente acompañándonos. Muchas gracias. En 2022 empezamos en Patrimonio Nacional esta actividad cultural con la idea de tener todas las semanas en el Palacio Real, entonces llamábamos los martes en Palacio, todas las semanas una conferencia sobre un tema distinto por nuestros expertos o por expertos invitados. Creíamos que era una manera de compartir todo el conocimiento que hay en la institución y de poder tener contacto con investigadores, con ciudadanos, con personas a las que les interesan las cosas que hacemos. Le comentaba ahora a Teodoro, al presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que si no hubiéramos empezado hace año y medio estos ciclos de conferencias, probablemente hoy no podríamos haber empezado recién inaugurada la galería a tener las conferencias. La Fundación Tatiana es quien nos patrocina, quien nos ha acompañado desde el principio, quien creyó en el proyecto y os quiero agradecer especialmente este apoyo. La idea que tenemos, como os decía, era que profesionales, expertos en distintos ámbitos nos cuenten su experiencia. En el caso de la Galería de las Colecciones Reales, como sabéis, ha sido un proyecto que ha llevado 25 años de desarrollo, que hemos culminado este año con muchísimo esfuerzo, con apoyo presupuestario, porque si no, la Administración no hace nada si no es con el debido apoyo presupuestario, pero también con el apoyo y el trabajo de excelentes profesionales. Y creíamos que era importante pararnos y poder compartir cuál ha sido este proceso, que ha sido largo, complejísimo, a veces tedioso, pero la verdad es que ilusionante y apasionante y con un final feliz. Entonces, hemos organizado el ciclo de conferencias de este otoño con el objetivo de contar todo este proceso. El primer ciclo de conferencias, quería hacer una breve presentación para que sepan lo que van a poder ver aquí todos los martes en la Galería de las Colecciones Reales. El primer ciclo de conferencias se llama Los Pilares de la Galería y la primera de las conferencias la da hoy Leticia Ruiz, la directora de las Colecciones Reales y la directora de la Galería de las Colecciones Reales. Se trata de que nos cuente, Leticia, el discurso expositivo, cómo se ha diseñado de forma que todos estos 5 siglos de las colecciones reales se hayan podido mostrar aquí, cómo se ha planteado el proyecto, cómo hemos querido hacer que sea un escaparate de patrimonio nacional, de todo lo que cuidamos, conservamos de los reales sitios y cómo hemos llegado hasta la actualidad para poder explicar también qué es lo que hace hoy la institución y que el que tengamos estas piezas y estas obras de arte conservadas como están es el fruto de mucho trabajo, de mucha historia y de muchos actores en la institución. La segunda conferencia será la semana que viene, también el martes. La impartirá Emilio Tuñón. El edificio de la Galería de las Colecciones Reales, como saben, es obra de Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla. Emilio explicará el proyecto creativo y constructivo del edificio, de un edificio que permite que tengamos esta combinación única del edificio contemporáneo con las colecciones reales. La tercera conferencia estará a cargo de Manuel Blanco, del director de la Escuela de Arquitectura. Manuel ha diseñado la museografía para optimizar cómo las piezas se presentan, para buscar este equilibrio entre la conservación, la belleza del edificio, el lenguaje, cómo dialogan las piezas y nos va a permitir entender mucho mejor la galería y cómo se ha hecho para ensalzar estas colecciones y el edificio. Todo este diseño del discurso expositivo, del edificio, de la museografía, son lo que constituyen el carácter de la galería y va definiendo la identidad. El siguiente ciclo de conferencias se dedica a hablar del carácter de un museo en el siglo XXI. Por ello, la primera de ese ciclo se dedica a hablar de cómo ha sido el proceso de búsqueda del nombre y de la imagen, que es algo como todos los que tenemos algún contacto con el ámbito comercial sabemos que es muy importante. La segunda conferencia en este ciclo va a hablar del carácter internacional de las colecciones que integran la galería y la tercera de la singularidad de los restos arqueológicos que alberga el edificio y que constituyen el origen de la ciudad de Madrid.
Ya en noviembre habrá un tercer ciclo que se dedica a la exposición temporal inaugural, como saben se llama En Movimiento, está dedicada a la magnífica colección de vehículos y carruajes del Patrimonio Nacional que se puede visitar en la planta -3 del edificio. Y en diciembre, para cerrar esta etapa, presentaremos en la galería un documental que recoge todo el intenso día a día extraordinario de esta última recta final del montaje de la museografía. Nos permite también contar todo lo que hay detrás de este proceso en el que hemos estado inmersos estos últimos años. De forma que les animo a acompañarnos en cada una de estas conferencias. Creo que es un privilegio los ponentes que tenemos y el dedicar un rato en estas tardes de Madrid, en este auditorio, a aprender y a conocer, me parece todo un lujo. Cedo la palabra a Leticia, la directora de las colecciones reales. Leticia no necesita mucha presentación, es doctora en Historia del Arte, graduada en Restauración, ha sido la jefa del Departamento de Pintura Española del Renacimiento en el Museo del Prado, y la combinación de la experiencia en el Museo del Prado de Leticia con la dirección de la Galería de las Colecciones Reales creo que es un privilegio. Así que gracias, Leticia. Muchas gracias. ¿Me oye bien? ¿Sí? No. Bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? Hola. A ver, ¿sí? Buenas, ¿sí? ¿Me oye? Bueno, pues ahora parece que sí. Bueno, cambio el micrófono, que parece el de la jefa, sí funciona, cosa que está muy bien. ¿Sí? Ahora este sí, ¿te han dado el bueno, presidenta? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, lo reitero, es un gusto. Veo muchísimas caras conocidas, que es siempre una cosa estupenda para arropar en este primer momento inicial de esta andadura, con esa inercia que, como muy bien ha contado la presidenta, se la debemos, y conviene subrayar una vez más a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que nos ayudaron el año pasado y ya se generó esa inercia que ahora nos ha permitido tirar de ella para estar hoy aquí y a partir de ahora, pues bueno, ir generando esa costumbre que queremos que quede en Madrid y en el entorno, de que los martes en la galería hay un encuentro para la mayoría de los visitantes interesados por patrimonio nacional o por todas estas cuestiones en torno a las colecciones reales que a partir de ahora queremos plantear en la galería. Y bueno, ya ha contado la presidenta lo que se avecina y tienen todos ustedes por ahí un programa de mano, con lo cual nada, que lo retengan y lo cuenten, que eso también nos interesa, que este sitio sea un lugar, pues, de encuentro todos los martes a las 7 de la tarde. Vamos a ver si ahora conectamos si esto funciona, se pasan las imágenes. Bueno, es el primer día, entonces mientras conseguimos que pasen las imágenes, yo les voy a contar un poco. Este ha sido un trabajo en equipo, realmente hacer una... Con permiso. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, pues ahí estamos en la galería, en este espacio, que no voy a hacer ninguna referencia a lo que significa arquitectónicamente este espacio en la Cornisa de Madrid, porque para eso vamos a tener la semana que viene una conferencia con alguien que es el que lo ha diseñado y que además lo cuenta siempre muy bien. Pero sencillamente estas imágenes en las que vemos ese encaje perfecto de un edificio rabiosamente moderno, pero que sin embargo aparece perfectamente encajado en estos volúmenes que cierran la Cornisa de Madrid, son, yo creo, que muy significativos. Esta es la infraestructura cultural más importante que ha hecho el Estado español en los últimos al menos 30 años, ¿no? Si no alguno más, ¿no? Y yo lo relaciono, la última gran apuesta del Estado español fue el Reina Sofía,
que bien es cierto que fue una apuesta por arte contemporáneo importante, fundamental, con un edificio ya histórico, el antiguo Hospital General de Madrid, un edificio de Sabatini, de uno de los arquitectos del rey, de Carlos III, y fue, como digo, esa apuesta última importantísima. Luego ha habido otros importantes museos en toda España, pero con este carácter y esta ambición del Gobierno español, y pues yo creo que este es la última gran aportación en la Galería de las Colecciones Reales. Traigo aquí a colación, hay algún ejemplo más, en Europa también somos de los principales, ¿no? Budapest está haciendo grandes apuestas. El año pasado inauguraron la Casa de la Música, o esta imagen que les traigo aquí del Gran Museo de Etnografía de Hungría, y que es otra apuesta muy importante dentro de Europa por museos modernos contando la historia, en este caso la historia de Hungría, ¿no? Pero realmente en patrimonio es una voluntad que viene gestándose desde hace mucho tiempo. Esta galería culmina un proyecto que nace en la Segunda República, y aquí traigo una imagen. Es la única que he conseguido, la verdad, de una maqueta incompleta, pero realmente es una maqueta del año 34, diseñada por uno de los grandes arquitectos antes de la guerra. Luego siguió trabajando después de la Guerra Civil, pero es uno de nuestros grandes arquitectos, Luis Moya, que en ese momento se estaba pensando en el patrimonio histórico español y en el patrimonio nacional, especialmente como cuando entonces se llamaba Patrimonio de la República, como una fuente importante no solamente para exponer, sino también para contar un relato museístico importante, y se genera pues, un proyecto, un concurso para hacer el Museo del Coche y de Arte Popular. Se habían derruido poquitos años antes las Reales Caballerizas y realmente se encontraban ya con un problema: qué hacer con la fundamental colección de carruajes, ¿no? Pero bueno, esto es sencillamente presentar aspectos como ha habido una voluntad que prosigue luego durante el franquismo. En los años 60 fue un momento especialmente importante en la creación de museos con unos sentidos muy amplios del término museo, que ahora no viene a cuento discutir, pero sí que hay siempre un interés por mostrar las colecciones de una manera distinta y de una manera que enfatice algunos de los aspectos de las distintas colecciones de patrimonio nacional. Este es el importante Museo de Carruajes, que funcionó hasta el año 92, importante en su arquitectura y también importante por sus fondos. Estamos entre los 4 mejores fondos europeos en la colección de carruajes. Otra gran apuesta fue también en la misma época, en el año 63, se presentó el Museo de la Arquitectura en el propio monasterio del Escorial, y esto realmente fue una apuesta absolutamente moderna, hecha por un grupo de arquitectos, Feducci, Bosch, y en las cuales pues, bueno, incluso se incluyen frescos, bueno, más que frescos, pintura murales de Vaquero Turcios, y con un planteamiento realmente moderno, retroiluminados, que fue luego la estrella de la sesión de museografía internacional que hubo en Estados Unidos, una pieza muy importante. Y en los mismos años, y también en el Escorial, pues el Museo de Pintura, no solo, pero principalmente de pintura. Es decir, que esta es una institución que lleva muchos años intentando. Hay otros ejemplos, hay ejemplos de pequeñas colecciones, arte cotidiano, indumentaria, pero es una institución que ha tenido desde tiempos de la República una vocación por contar, más allá de abrir sus monasterios reales o los palacios reales, pues una vocación de contar de otra manera lo que son este importantísimo acopio de obras artísticas que desde finales del siglo XV la corona española ha ido protagonizando. Bueno, y la galería cierra, como ya se ha dicho, 25 años después de que esta idea de hacer un museo vinculado a una parte de las colecciones reales que se generan en la República, pues hace exactamente 25 años esta idea se vuelve a replantear con el primer gobierno de Aznar, y siendo ministro de la presidencia Álvarez Cascos, y siendo presidente de la institución el duque de San Carlos.
Y ahí se genera, bueno, pues no voy a contar toda la historia, es una historia que tiene mucha complejidad, ¿no? Porque hay algunos que nos dicen, habéis tardado más que el Escorial abriendo la galería. Bueno, realmente los procedimientos administrativos de la época ya también tenían sus dificultades, pero aquí hemos tenido que pechar con, bueno, pues con otras de diversa índole, pero que finalmente, incluso adecuar perfectamente pues lo que es este espacio que ahora en el cual nos situamos, para cerrar perfectamente la cornisa de Madrid y para bueno, pues tener un acuerdo también con la catedral para tener perfectamente este espacio de esta manera tan clara en el espacio que, como digo, estamos ocupando, pero eso lo van a contar. ¿Qué es lo que hemos pretendido con la galería? Yo creo que dos aspectos fundamentales, o incluso tres. Uno, por un lado, dotarnos, el primero y principal es contar qué es patrimonio nacional y qué son las colecciones reales de una forma ordenada, de una forma cronológica, de una forma que el ciudadano entienda una parte fundamental de todo lo que se exhiben en el numeroso elenco de palacios y monasterios reales que tenemos a lo largo de 6 comunidades autónomas, ¿no? Eso es ya importante por sí, porque no pretendemos sustituir nada de lo que el ciudadano puede ver cuando visita las Descalzas Reales, las Huelgas, Río Frío, La Granja. Sencillamente estamos procurando aquí otra mirada ordenada y otra mirada en la que vamos haciendo con un proceso selectivo, hacer entender perfectamente a quien nos visita cuál es la entidad que ha vertebrado, que es la monarquía, cómo ha sido el hilo conductor. Y es un hilo conductor, yo insisto mucho en estos meses en que venimos difundiendo y divulgando la galería, que estamos hermanados por la misma proceso institucional y la misma procedencia que el Museo del Prado o que la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, son instituciones culturales que nacen y se vertebran a través de lo que ha sido históricamente pues la monarquía española. Y luego explicar qué es Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional es una institución que cambió de nombre, con la Segunda República se denomina Patrimonio de la República y con Francisco Franco pasa a llamarse Patrimonio Nacional. Y el nombre yo creo que está muy bien puesto, ¿no? Porque es un patrimonio de todos los españoles. Con la marcha al exilio de Isabel II se genera un proceso de nacionalización complejo, y aquí tenemos a nuestro abogado del Estado que se lo sabe muy bien y a veces nos matiza la consideración. Es un proceso de nacionalización que tuvo sus meandros, como los buenos ríos, y que ya en la Segunda República ya se sustanció y se concretó de forma muy clara, ¿no? Con lo cual, las colecciones reales en puridad deben cerrarse en 1868 con la marcha de Isabel II al exilio. Pero es verdad que hemos tratado de contar más cosas, y una de esas cosas es precisamente qué es patrimonio nacional, y lo hemos tratado de contar pues, con unas fórmulas expositivas que hemos pretendido que sean cambiantes, amenas y que lleguen fácilmente al espectador que nos visita, que es otra de las cosas que nos ha permitido este edificio. Y además, esto es la presencia de los 2 arquitectos y, bueno, pues como la semana que viene nos lo van a contar muy bien, pues se van a quedar con ganas y vengan ustedes el martes que viene. Y aquí tenemos una vista así, Soto in su, que yo creo que es muy elocuente de algo que también Manuel Blanco, al que agradezco que nos acompañe hoy, que es el museógrafo, que junto con la empresa EMTI, la empresa de museografía que venció el concurso para la implantación museística de la galería, pues han sido fundamentales para trazar y para casar felizmente un edificio tan especial como es este, que es una suerte de, bueno, pues un contenedor de la propia cornisa que sustenta en parte también la propia catedral y que tiene, bueno, pues una presencia arquitectónica muy poderosa, muy poderosa. No tenemos muros convencionales como hay en muchos museos
Y esos muros nos lo ha tenido que hacer, no convencionales, pero sí intentando adaptar y casar, como digo, lo que es el edificio tan importante, tan significativo, tan singular, con lo que se requería para estas colecciones. Y ese es el trabajo que se nos contará Manuel Blanco en la tercera de las conferencias. Pero yo creo que aquí ven una idea bastante básica de estas salas enormes, largas, que tienen la necesidad, hay que volver, hay que hacer, es una suerte de eje que se abre y al que circular, y a partir de ahí pues es donde hemos ido plasmando nuestro discurso expositivo, que es muy sencillo. Es un discurso expositivo que sigue un orden cronológico desde las últimas dos reinas de la dinastía Trastamara, Isabel la Católica y Juana de Castilla. Y a partir de ahí, ya con un espacio amplio, pues aparece la gran figura que va a trascender y que va a generar la propia mitología de los Austrias, de los Habsburgos españoles, que es la propia personalidad de Carlos V, y que va a generar pues, bueno, este gran espacio dedicado a los Austrias. Es un espacio cambiante con respecto a lo que va a ser el espacio de los Borbones, y yo creo que es otro de los atractivos que tiene la galería. A veces hemos dicho, es una suerte de museo de museos o es un contenedor de espacios distintos. Hay gente que me dice, me gustan muchísimo los Austrias, y hay otra gente que nos dice, nos gustan muchísimo los Borbones porque a mí lo que me gusta son las artes decorativas. Yo creo que esto es lo que queremos, ¿no? Que sea atractivo para cualquiera de los espectadores que nos visiten. Bueno, durante el tiempo, desde que hace 25 años se generó la exposición, en el tiempo que duró las obras, han ido sucediéndose distintos presidentes, directores de las colecciones, y han ido dando tiempo a una idea cambiante sobre lo que se quiere contar, aunque básicamente hay algo de todos estos proyectos en lo que actualmente ha quedado. De las primeras ideas, pues bueno, era una idea que la sala más alta, que es la que tiene mayor altura, que es la de los Austrias, iba a ser un espacio exclusivamente para los tapices. Luego iba a haber una sala intermedia dedicada a las artes decorativas, ¿no? Y aquí vemos algunas propuestas que yo he podido encontrar y que me parecían que tenían su atractivo. Y vemos además que todavía, como no estaba el edificio hecho, pues vemos que nada tiene que ver ni los muros ni el techo con la realidad actual. Yo creo que es mucho más atractivo este espacio, ¿no? Y la última planta, la planta -3, la que está en la cota más cercana al Campo del Moro, pues era un espacio que pretendía ser una parte fundamental del Museo de Carruajes. Y que en parte, convirtiendo la primera exposición temporal a esta idea de poner una selección fundamental de nuestros vehículos y sobre todo carruajes, pues rendimos también una suerte de homenaje a esta primera idea, aunque realmente también queremos recuperar ese museo de carruajes con todo lo que significa y que realmente es también muy importante, ¿no? Bueno, aquí estamos en este espacio. Estamos en un ámbito en el cual pues, entramos de manera bastante discreta. Es uno de los problemas que podemos tener de cara al ciudadano que no sepa exactamente dónde estamos, porque les dices al lado de la Almudena, muy cerca de la Armería, Plaza de la Armería. Aunque es monumental, este edificio monumental en todas sus dimensiones, en el concepto, realmente esta perfecta adecuación al medio orográfico, a la cornisa, pues hace que nos presentemos con una cierta timidez, que en cuanto pasamos esta primera tímida presentación nos convertimos pues, en ese vestíbulo inmenso que nos celebra y donde la primera presentación son los nombres más fundamentales de todos esos sitios y reales monasterios que conforman patrimonio nacional, ¿no? Que es una carta de presentación de lo que queremos ser, mostrarnos como patrimonio nacional. Bueno, esta es la ubicación, muy pegados, como digo, completamente pegados y convirtiéndonos en muro de contención de la propia cornisa. Y otro de los aspectos fundamentales que pretende ser esta galería es contar con una serie de instalaciones, de elementos
que son fundamentales de cualquier institución moderna, ¿no? Pues unas instalaciones de climatización de última generación que nos permite tener, incluso pasar frío, porque con los calores que se están pasando en la calle hay algunos visitantes que se quejan del frío, ese frío que realmente son las condiciones que tiene que tener todo el año las piezas que conservamos dentro de la galería, ¿no? Y que desgraciadamente no podemos mantener en muchos de los lugares históricos, aunque cuidamos mucho de esas piezas y estamos siempre tratando que los edificios se vayan teniendo más o menos las coordenadas que precisan la exposición correcta, pero es verdad que los edificios históricos pues no tienen el mismo tratamiento que un espacio como la galería, ¿no? También tenemos ya unos almacenes espléndidos que, aunque no van a suplir, desgraciadamente, todas las necesidades, 170.000 piezas tenemos inventariadas en todo patrimonio, es decir, que tenemos en todos los reales monasterios, en todos los palacios, ¿no? Y el principal lugar de almacenamiento ha venido siendo y va a seguir siendo, porque nuestros espacios son los que son, el propio Palacio Real de Madrid, que es de donde vienen muchas de las piezas que ahora exponemos aquí. Y contamos, no voy a enseñarles todo para no aburrirles, pero contamos también esta sala espléndida, polivalente, que es una sala que nos ha servido, ahora aquí la ven, aunque está ahora más vacía, pues ha sido fundamental para los meses y meses que ha durado el montaje de la exposición, pues nos ha servido para hacer restauraciones puntuales, para ir preparando algunas de las piezas, por ejemplo, el monumento de Semana Santa de la Encarnación se ha estado trabajando aquí, muy cerca. Hemos instalado aquí también la cámara de disestación, algo que no teníamos hasta la fecha. Solo lo pongo de ejemplo, ¿no? Todos esos espacios que el visitante normalmente no ve, pero son tan necesarios para que una institución como la nuestra pues tenga una actividad razonable dentro de los términos de conservación y restauración que se requieren, ¿no? Bueno, y en nuestras 3 plantas fundamentales de un edificio de más de 40.000 metros cuadrados, donde la exposición realmente pues, ocupa básicamente un tercio, pues lo que hemos ido, como digo, bueno, pues acogiendo todas esas piezas que vienen fundamentalmente de las colecciones, una parte fundamental vienen de los almacenes, pero otras piezas vienen de los distintos reales sitios y patronatos, de una manera que ha sido realmente muy medida. Y aunque hemos trabajado mucho, como no podía ser de otra forma, con el proyecto que habíamos heredado, el proyecto anterior, que era un proyecto estupendo y que trabajaba en la misma coordenada, una propuesta cronológica que nos parecía que era la más fácil para asumir por el visitante, realmente lo que hemos hecho es aquilatar mucho las piezas de cada ámbito para que ninguno de los reales sitios o los reales monasterios se viera perjudicado. Esto es importante decirlo porque a veces, pues bueno, gente que es de una localidad X, pues dice, es que os estáis llevando lo mejor. Yo a veces doy el dato, ¿no? De la granja tenemos inventariadas 14.400 piezas y tenemos una cifra pues más que razonable, 34 piezas, ¿no? Bueno, alguna más porque hemos traído algunos de los cientos y cientos de vasos de las luminarias que servían para iluminar en las jornadas de las nocturnas en las fuentes, pero realmente hemos traído unas cifras muy pequeñas en relación con lo que es el porcentaje de obras que tenemos en cada uno de estos espacios. Bueno, lo que yo les decía, esta imagen es la que recibe al visitante. Y ahí que en la primera idea que heredamos bueno, pues estaba muy bien y yo creo que es muy estremecedor recoger una parte del testamento de Felipe II, donde recoge todos sus amplísimos títulos, yo, Felipe II, rey de Castilla, rey de Aragón, iba dando un repaso a todos esos títulos tan importantes y que eran la referencia de una parte fundamental de estas colecciones. Pero nos parecía
que precisamente contar, eso lo contamos de muchísimas formas en el amplio paquete de audiovisuales, de cartelas que tenemos a disposición del visitante y que afortunadamente los están viendo a veces con devoción. Estamos muy contentos de cómo el visitante tiene, porque a veces nos decíamos, no estaremos contando mucho, no habrá demasiado texto, hay muchísima gente que lee, hay mucha gente que está disfrutando de los audiovisuales y demuestra que hay muchísima gente con ganas de aprender de otra manera, esa manera no reglada, esa manera feliz, que es en la de ir descubriendo entre las piezas que hay un relato y que te lo cuentan de una forma tan bien preparada como se ha hecho aquí. Y entonces nos parecía que sustituir esas palabras solemnes, cargadas para los que hemos hecho historia del arte y lo que sabemos, ese peso específico de lo que ha sido Felipe II en el coleccionismo real y cómo ha dictado un camino que se ha seguido por sus sucesores, nos gustaba más esta idea, ¿no? Que apareciera pues de seguido todos estos elementos que conforman una realidad que para muchos españoles se nos escapa, ¿no? ¿Qué es lo que conforma patrimonio nacional? Bueno, aquí una imagen de esas rampas maravillosas, casi de pirámide, y que realmente dan, si uno no tiene vértigo y es capaz de mirar pues puede ver esos 34 metros cortados ahí y que realmente dan una impresión muy potente de lo que es este edificio y dónde se sitúa, ¿no? Y son unas rampas en las que en los descansillos, esta es una recreación, pero se han ido con unas pantallas que van cambiando continuamente las piezas, son las propias piezas y los propios personajes, los reyes, los infantes, de nuestras colecciones, las que salen al encuentro del espectador, que han optado por bajar por la rampa o subir, y que pues van reflejando también esa potencia cultural de la institución. Y cosas que a veces pues mostramos también los jardines, los palacios, en fin, es una manera de atraer y de atrapar al espectador, ¿no? Bueno, esta es una parte, aquí estamos recreando pues algo que nos ayudó durante mucho tiempo cuando estábamos trabajando con Manuel Blanco y con Héctor, su ayudante, que han sido pues tan pacientes porque les hemos hecho cambiar muchas cosas. Yo sé que a veces les hemos hecho rabiar un poco, pero ha sido una delicia luego pues ir viendo cómo les planteábamos temas y se han ido solucionando, ¿no? Pero hemos trabajado con estos renders que nos han ayudado a entender, porque claro, imaginarse las piezas era difícil imaginárselas in situ, ¿no? Y entonces estos renders han sido pues muy importantes. Ahí ven, por ejemplo, a la izquierda de la imagen dónde estaban colocadas las columnas, ¿no? En un espacio también muy potente, pero que a nosotros nos parecía que debían de cambiarse, ¿no? Y que por una serie de razones. Y entonces, bueno, pues han tenido el protagonismo que están teniendo en este momento. Otra pieza que se cambió, y aquí pues yo creo que es muy importante, esto era muy llamativo, muy bello poderse encontrar en medio de casi acabando el recorrido de los Austrias, encontrarse con la pieza estrella del Museo de Góndolas, de Aranjuez, ¿no? Pero realmente era traerla, era secuestrarla para siempre y realmente era una pérdida importantísima en ese museo de Aranjuez, ¿no? Un museo visitado que también hemos, en un trabajo que nos ha dado nuestra presidenta, que nos ha dicho, oye, esto hay que arreglarlo. Y decíamos, presidenta, que estamos con la galería, que no nos podemos distraer. Nos obligó y la verdad es que estamos encantados porque, aunque también vamos a hacer un trabajo de mayor desarrollo, pero realmente hemos mejorado mucho la presentación de ese museo, ¿no? Y nos parecía que, siendo muy bella, esta góndola pues nos parecía que era mejor, más importante que permaneciera en su sitio y siendo la pieza reclamo de Aranjuez, ¿no? Y bueno, y lo hemos resuelto, la verdad es que maravillosamente. Bueno, este es el recorrido, ese recorrido con esa especie de espina dorsal que se abre, que se quiebra y que en 2 semanas más nos explicará el arquitecto, ¿no? Y bueno, y entonces el recorrido, no vamos a ir sala por sala porque muchísimos de ustedes ya han estado en la galería y si no, yo creo que es lo que tienen que hacer y venir varias veces, pero realmente lo que hemos tratado es de ir contando esas piezas señeras que en cada uno de los reinados
van conformando esa entidad propia del coleccionismo regio, del coleccionismo español. Yo creo que se otea además muy bien a través de ese discurrir de piezas cómo hasta Felipe II es un transcurrir de excelentes, espléndidos tapices entremezclado con algunas de esas piezas de la Real Armería que conforman, junto con la de Viena, las dos grandes armerías del mundo, ¿no? Sigue siendo imprescindible para el que le gusten este tipo de obras ir a la armería, que está a 200 metros de la galería, pero aquí hemos traído algunas de esas piezas solemnes importantes, ¿no? Con algo de pintura. Es decir, vamos viendo cómo se van pautando estos primeros espacios hasta llegar a Felipe II y en Felipe II ya otear que estamos en el mundo de un gran coleccionista, de un hombre muy refinado que ha conocido las colecciones familiares en aquel felicísimo viaje, como se destaca en aquel libro que describe, el libro que siendo príncipe su padre le hace viajar por el corazón de Europa para conocer las colecciones familiares, y es un hombre que vuelve y pasamos con él del concepto de acopio al concepto de coleccionismo. Hasta ese momento, pues los reyes de España han tenido necesidades de boato, de vestir dignamente los espacios que ocupaban en una corte que hasta Felipe II no es fija, no hay una sede fija, y entonces esos tapices tenían esa doble utilidad, calentaban, daban solemnidad a los espacios que ocupaban los reyes cuando viajaban por distintos puntos de la península, pero al mismo tiempo estaban cargados de la solemnidad y de la iconografía que en ese momento se estaba fijando para los príncipes europeos, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos contar. Esta foto he estado dudando en ponerla o no ponerla, pero me ha gustado mucho porque es una fotografía de principios de marzo. Estábamos montando la exposición. Aquí ya se había colgado un tapiz muy importante que no se ha descolgado de aquí, pero sigue estando en el espacio Isabel la Católica, porque es un tapiz muy importante y además estamos muy agradecidos. Está ahí, al lado de la presidenta, está pues Ángel Rivas, que es el secretario de la Junta de Valoración y Exportación del Ministerio de Cultura, porque una vez que el Estado español compró esta pieza, que estaba declarada inexportable, pues decidieron que una apuesta por la mejor colección de tapices del mundo y también por la galería. Nos dijeron, nos gustaría mucho que estuviera en la galería, y efectivamente es una pieza muy importante y está en la galería, ¿no? Y realmente pues fue para nosotros también un poco una fiesta, porque es una pieza que ha costado mucho dinero y estamos ahí pues bueno, con el conservador de tapices, la jefa, que es mujer además del taller de tapices, y en fin, pues como digo, pues al final decidí que es una foto que contaba. Y Manuel Blanco, que sufrió un poco cuando le dijimos, te vamos a quitar este tapiz de aquí, y va al otro lado, ¿no? Bueno, y aquí vemos este espacio que se abre, que es una plaza en torno a esa gran figura que es el emperador, ¿no? El emperador, con lo que él genera de literatura encomiástica, la necesidad de vertebrar en torno a todos esos elementos artísticos una figura central que va a dominar pues, una parte fundamental del mundo, ¿no? Y algunas de esas piezas están aquí espléndidamente contadas a través de esta pieza de la Real Armería, la gran armadura, una parte fundamental de la guarnición de Mühlberg, aunque no se usa por vez primera para Mühlberg, pero va a quedar siempre vinculada a ese gran momento, el momento final que inicia ya el ocaso personal del emperador. Y muy cerca ya pues esas ruinas, ese inicio de la ciudad de Madrid en torno a ese asentamiento árabe para convertirse en el lugar de otear este espacio maravilloso que ahora, para que me vean a mí, vean las imágenes, les hemos cerrado, pero que es uno de los lugares de atardecer más hermosos de Madrid, pero que era también el lugar para tener vigilado uno de los frentes fundamentales de Toledo, ¿no? Y que, bueno, aquí tenemos otro de los audiovisuales de los que estamos muy satisfechos, porque en muy poquitos minutos contamos hasta el Madrid actual a partir de estas ruinas, ¿no? Bueno, lo que les he dicho, este espacio que es el Escorial, que es un cambio completamente
de ritmo expositivo. Ya no solamente son esos espléndidos tapices, sino que ya pasamos a un discurso mucho más amplio, mucho más variado. La Biblioteca del Escorial, una de las grandes bibliotecas de la Europa de su tiempo, con todos esos intereses de Felipe II y varias obras en todo ese entorno, con esas vitrinas espectaculares, también por su propia estructura, que ya nos lo contarán. Y bueno, pues hemos empezado con el cuadro de un pintor fundamental, pero que fue rechazado por el propio rey, que se quiso vincular con esa gran obra artística que fue el Escorial y que es el Greco. Sin embargo, le hemos hecho ahí también una suerte de reivindicación con esa obra en la cual aparece el propio monarca retratado. Es una de esas obras que estará también un tiempo, porque es una obra que está tradicionalmente tiene su vinculación histórica con el monasterio del Escorial, ¿no? Bueno, ahí estamos casi dando la vuelta y mostramos pues piezas muy distintas y hay un poco de esa fuente que llevaba mucho tiempo. Es una fuente que llega a mediados del siglo XVI como regalo, de esos regalos diplomáticos de primer orden para Felipe II, y que tardó casi otros 50 en montarse aquí en los jardines, y que luego en tiempos de la reina Cristina de Augsburgo fue desmontada y ahora la hemos vuelto a montar por primera vez para disfrute y para asombro también, ¿eh? O sea, nos ha gustado también la idea de asombrar al visitante, de mostrar cosas muy distintas. Es otro de los alicientes, creo yo. Otro espacio del que estamos especialmente contentos, que fue algo que introducimos nosotros dentro del discurso que habíamos heredado, que era dar personalidad propia a los monasterios femeninos, fundamentalmente, unos espacios de coleccionismo, de mecenazgo y de religiosidad muy propio de las mujeres, sobre todo de las mujeres de las distintas coronas, ¿no? Hay un espacio para los dos medievales, Huelgas y Tordesillas, y aquí están representados fundamentalmente los madrileños. Un espacio del que estamos muy contentos y que se consiguió en parte gracias a que se salvó la góndola y se queda en Aranjuez, este espacio que recuerda al gran coleccionista que fue Felipe IV, y que está aquí también representado especialmente con ese caballo de Velázquez, que también se ha convertido en una de las imágenes de la galería, como también lo es esta obra de la primera escultora que va a ocupar el cargo de escultora del rey con Carlos II, que es Luisa Roldán, cuya restauración y cuya descenso de los cielos, literal, pues se produjo después de pasarse 2 años largos en los talleres de restauración, una restauración muy compleja, con un estudio muy intenso, y realmente fue un espectáculo de toda la institución, de toda la casa. La verdad es que fue un gusto bajarla. Y estuvimos haciendo, claro, los visitantes que iban a ver las cocinas, que tenían que atravesar el patio y que no se esperaban que el arcángel San Miguel bajara del cielo, literalmente. La verdad es que había algunos que estaban haciendo fotos del asombro de los visitantes que iban hacia las cocinas. Es verdad que bajaba enjaulada, ¿no? Pero en fin, era bastante espectacular. El montaje de muchas de las piezas ha sido espectacular, ¿no? Todas las primeras piezas que se colgaron, no se colgaron, se colocaron antes de toda la estructura museística, museográfica, fueron precisamente los carruajes, porque necesitaban un espacio amplio antes de poder entrar, ¿no? Esta es la carroza negra de tiempos de Carlos II, y que es una propia metáfora de la otra carroza que uno se va a encontrar luego con Fernando VII, ¿no? El color negro, la austeridad de los Austrias, confrontada luego con esa vivacidad del color que nos vamos a encontrar con la de Fernando VII. Y la despedida, aunque el visitante se lo encuentra en cuanto entra y es objeto de múltiples fotos, por razones históricas son las últimas imágenes ya de los Austrias, ¿no? Y bueno, si los Austrias lo que proyectan es una imagen de la propia monarquía hispánica, con sus particularidades, con sus singularidades, lo que se va a encontrar el visitante con un montaje
que lo fundamental es lo mismo, pero con unas piezas distintas, es sobre todo la internacionalidad a través de los Borbones, de ese gusto que se genera ya en el siglo XVIII, ¿no? Con muchos paralelismos con cualquier corte importante del siglo XVIII, ¿no? Nos reciben los dos retratos llenos de teatralidad de Felipe V y de Isabel Farnesio, y nos reciben además, en el caso de la reina, pues con todas las sedas y con todo el lujo que va a tener precisamente estos textiles en el vestir todos los palacios, ¿no? Es decir, que es un recibimiento que está muy pensado por todo lo que luego va a ver el visitante, ¿no? Aquí he tratado de poner una imagen distinta porque este es el render. Este es uno de los espacios de los que estamos muy contentos y es un espacio vinculado a la granja, ¿no? Que es otra de las creaciones nuevas junto con el Palacio Real de Madrid, que se generan por distintos motivos, uno por el incendio en la famosa Navidad de 1734, en el que arde el Real Alcázar, el Alcázar de los Austrias, y a partir de ahí se va a levantar el Palacio Nuevo, el Palacio actual, ¿no? Un palacio que por cuestiones de prestigio dinástico y por el valor fundamental que era ocupar el mismo sitio que había ocupado el Alcázar de los Austrias, que previamente había sido el Alcázar musulmán, pues se opta por mantener este palacio que tiene ese profundo desnivel, que tiene una relación un poco difícil, maravillosa en lo paisajístico, pero difícil en el tránsito directo entre palacio y jardín, ¿no? Pero es esa explicación, ¿no? Es seguir vinculados con ese lugar cargado de historia. La monarquía se maneja en unos códigos de tradición y de pervivencia, y claramente eso lo es. El otro gran palacio que se genera con los Borbones es precisamente por razones sentimentales de Felipe V, es crear en un entorno tan espléndido, tan variopinto, mucho más variopinto que Versalles, que es lo que pretende en cierta forma parangonar, que es precisamente la granja. Y aquí lo que hemos hecho es una recreación que va más vinculada a piezas históricas, que se van a ver enseguida, sino a lo que es la gran singularidad que representa la granja con respecto a todos los palacios reales, que es el agua. Son esas fuentes en una orografía realmente de colinas muy suaves, maravillosas, y que enamoró a Felipe V en una jornada de caza y realmente convierten a la granja en un lugar singularísimo de todas las colecciones reales y de todos los ámbitos de patrimonio. Aquí vemos parte de esas colecciones tan variadas, mundo oriental, las primeras colecciones vinculadas a Isabel Farnesio, más de 400 piezas de primer orden que fundamentalmente están en el Palacio de la Granja. Pero aquí hemos hecho una pequeña pero fundamental selección. Los reales sitios, es decir, aquí nos encontramos con que ya estamos con un discurso distinto y, como les decía hace un momento, estamos cotejándonos con pues esas fábricas, las primeras fábricas de porcelana fundamentales, la primera, la de Meissen, que gracias a que es el rey de Sajonia, es el suegro de Carlos III, y como regalo de bodas le hace el mejor regalo de bodas posible, que es regalarle la fórmula. Es decir, que era eso por el que había prohibiciones expresas de que los trabajadores de las fábricas de porcelana viajaran fuera del país, porque realmente eran las industrias más sofisticadas de la época, ¿no? Y gracias a eso se genera Capodimonte, y gracias a que Carlos III viene a España se genera la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, ¿no? Ese mundo familiar en el cual, pues, al final, pues, se van generando esos ententes culturales tan importantes. Espacios singularísimos, vinculado, en principio iba a ser una recreación, en parte, porque es imposible recrear en un espacio tan neutro como el dormitorio de Carlos III, pero sí era importante esa fundamental colección de Mens, una colección brillantísima, tan fundamental, de uno de los pintores realmente internacionales y más singulares también del siglo XVIII, alguien clave también en el arte español, el que va a generar en España también la creación de la Real Academia de Bellas Artes, alguien muy importante en la vida
cultural y artística de la corte, y tiene este espacio tan importante. Un espacio en el que tenemos, por ejemplo, pues, un depósito muy llamativo, como es ese retrato de Carlos III de Mens, que en el año 14 se dejó en depósito a esta institución por las colecciones danesas y que lo seguimos teniendo en depósito, y realmente pues, es un retrato fundamental del monarca, con el que no contábamos. Tenemos buenos retratos de Carlos III, hechos por Mens, pero este es realmente muy singular. O esas creaciones textiles que también van pues, apareciendo en distintos puntos de las salas de los Borbones. En este caso es la camisa y el manto de la Orden de Carlos III. Hemos también dado guiños, aquí ven solo una pequeña parte de lo que es el gabinete musical. También queríamos recalcar como una de las grandes creaciones artísticas de cualquier corte que se precie es la musical, ¿no? Realmente podríamos hablar ya desde los tiempos de las últimas Trastámara y de los primeros Austrias, ¿no? La música es un elemento fundamental. Cualquier princesa, cualquiera de las exquisitas infantas españolas estaban maravillosamente formadas, tañendo varios instrumentos, cantando, danzando. Era parte fundamental de la formación cultural y artística de estas mujeres, ¿no? Pero esto va a proseguir también con los Borbones, y tenemos grandes creaciones. El archivo de Palacio atesora una enorme cantidad de partituras, muchas de ellas originales, que se hacen para la corte española. Hay una parte también muy importante que quiero destacar. Hay una presencia continua de las dos grandes bibliotecas con que cuenta Patrimonio, la Biblioteca del Escorial y la Biblioteca de Palacio, que realmente tiene unos fondos muy buenos, que son los que nos permiten mejorar todo el discurso. Tenemos, por ejemplo, expuesta la primera edición del Quijote, y eso lo tenemos gracias a la Biblioteca de Palacio, ¿no? La parte musical también es, como digo, muy señera. Hemos puesto documentos importantes, el testamento de Felipe II, el de Carlos II, alguien que también es muy consciente que es el último de una dinastía y que es consciente de la importancia de todos esos bienes, esos objetos artísticos que se vinculen para siempre a los que van a ostentar después el título de monarcas. El primer punto lo hace Felipe II, cuando va a vincular tres de las grandes colecciones a sus sucesores. La Real Armería, que había heredado de su padre y que él mejora, la colección de tapices y una parte fundamental de las colecciones pictóricas. Pero Carlos II va a dar un paso más y va a vincular todos esos bienes con la corona. Luego esto va a tener también sus meandros y sus vueltas atrás, pero realmente es importante contarlo, y lo contamos también en algunas de esas vitrinas donde tenemos esos fondos documentales que también sirven para contar cómo las bibliotecas y el archivo de Palacio son lugares donde atendemos todos los años a muchísimos estudiosos, a muchísimos investigadores que están interesados en estudiar aspectos muy distintos de nuestra historia. Otras salas, esta, bueno, es espectacular por algunos de los objetos y que nos ha permitido, por ejemplo, que el espectador pueda ver que es un tapiz y la imagen especular del cartón producido previamente por un gran artista, en este caso por Goya, ¿no? Bueno, el protagonismo de la seda, que yo les decía a propósito de la primera imagen que recibe en la Sala de los Borbones, y que lo vamos a ver aquí con excelentes bordadores, con unos talleres que realmente son obras importantes de las artes decorativas de todo el siglo XVIII y XIX. Bueno, pues estas salas donde conviven con estas transparencias estupendas pues distintos reinados y distintos objetos, ¿no? Ahí vemos ese carruaje de la época de Fernando VII, hechos por maestros de la carrocería madrileña
fundamentales, con bordados exquisitos, donde muchos artesanos de distintas artes confluyen para hacer estas piezas tan singulares. Y muchos restauradores de nuestra institución son los que permiten que estén en este estado de conservación tan primoroso, ¿no? Que es algo que también contamos al acabar el recorrido, ¿no? Y vemos a la izquierda, lo vemos de lejos, pero vemos de todo ese conjunto que está realizándose para el dormitorio de la reina, el último trabajo de Goya en la corte antes de partir para el exilio, ¿no? Tenemos pocas piezas de Goya, pero muy significativas, desde dos extraordinarios retratos de Carlos IV y de María Luisa de Parma, dos pequeñas obras de gabinete de la guerra de la Independencia, que son dos obras exquisitas que hemos traído, por ejemplo, del Palacio de la Zarzuela, y esa grisalla que nos recuerda al Goya grabador y al Goya de las pinturas negras, y que es un trabajo extraordinario y que tenemos la suerte de tener en nuestras colecciones. Y ya, bueno, pues ven aquí una parte pequeña de otra de las grandes colecciones que cuenta Patrimonio Nacional, que son las colecciones fotográficas. Y que realmente tenemos unos fondos extraordinarios donde podemos contar toda la historia de la fotografía. La primera toma fotográfica que se toma en España a finales del año 39, 1839, que es el año de la primera toma en París, va a ser en Barcelona, y un mes después el Palacio Real de Madrid va a ser también fotografiado por un daguerrotipo que se ha perdido, pero luego tenemos una colección espectacular vinculada a, como digo, a la historia de la fotografía. Y también lo contamos, y también son piezas que por necesidades de conservación van a ir rotando, con lo cual, pues bueno, es importante que el visitante tenga esa conciencia para ir viendo algunas de estas joyas. Realmente yo les decía, con Isabel II se acaba realmente lo que son las colecciones reales, porque a partir de ahí ya no podemos hablar de colecciones reales como tal, pero sí que hemos querido hacer, bueno, hay una presencia importante, una pequeña presencia de Alfonso XII, porque tenemos pocas piezas de él, también de Amadeo de Saboya, hay también una pequeña presencia con un busto. Y luego hemos querido hacer esa transición a contar patrimonio en la actualidad a través del último monarca que vivió en los reales sitios como sus antecesores, como monarca pleno, y este fue Alfonso XIII. Con Alfonso XIII, claro, no podemos contar piezas específicas de sus colecciones, pero sí hemos podido contar iniciativas que gracias a su persona o en torno a su persona nos ha permitido también mejorar mucho nuestras colecciones. Tenemos, por ejemplo, uno de los grandes fondos fotográficos de la Primera Guerra Mundial, en la que nosotros fuimos neutrales, pero el papel del rey y la oficina de guerra generó pues que el Gobierno español, a través de sus embajadas y a través de también las legaciones militares, se les permitiera entrar en los campos de internamiento de prisioneros para interesarse por los distintos ciudadanos que su familia reclamaba saber dónde estaban. Y gracias a eso pues fueron llegando, tenemos más de 2.000 fotografías de la Bufa, que es una de las primeras agencias de fotografía de guerra alemanas que se conocen, ¿no? Bueno, y en torno a este maravilloso, uno de los últimos grandes retratos que tenemos en nuestras colecciones, este Ramón Casas de Alfonso XIII, pues tenemos varias historias vinculadas, culturales, vinculadas a su figura, y enfrente también a la figura de Victoria Eugenia, con una obra que es un depósito que nos hace el Prado, una obra de Laszlo, uno de los grandes retratistas de ese momento, de una imagen de la reina Victoria Eugenia, que es un depósito del Museo del Prado, y en torno a él unas vitrinas, de ese retrato, unas vitrinas donde se nos está contando una parte interesante de una figura opacada siempre por la figura de Alfonso XIII, y que vamos poco a poco descubriendo que es realmente un personaje espectacular por todos sus intereses, ¿no? Y luego, como digo, pues ya se acaba esto casi contando a través de pantallas, si ha habido esa transición desde el mundo fotográfico
contamos pues, lo que significó los periodos históricos hasta llegar al momento actual, que fue la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la llegada de la democracia, y lo contamos no tanto en términos de contar ese recorrido histórico, sino cómo esos años, esos periodos históricos se vinculan a nuestra institución. Y entonces, a través de imágenes que van sucediéndose, el espectador puede ver cómo afecta la Guerra Civil, cómo una bomba cae en la escalera central de las Descalzas Reales, cómo se bombardea una parte del Palacio Real de Madrid. Luego podemos ir viendo las iniciativas de la Segunda República, previamente las iniciativas de la Segunda República en cuanto al tratamiento ya profesionalizado pues, de la biblioteca y del archivo. Es decir, vamos viendo esos hitos culturales, esos hitos históricos, pero a través de los ojos de Patrimonio Nacional. Y ya a través de una pantalla muy viva, a través de unas grabaciones, contamos quiénes somos y a lo que nos dedicamos, que aparte de poner unas mesas de gala fenomenal, que lo hacemos muy bien y hacemos que, bueno, pues cumplimos con lo que la ley dice que tiene que hacer Patrimonio Nacional, que es servir al rey como jefe del Estado, y eso lo hacemos muy bien y es nuestro papel y es el papel que todas estas piezas que coleccionamos desde hace más de 5 siglos han tenido. Es decir, los tapices de las Descalzas Reales, 3 que exponemos en la galería, durante una semana, todos los años, tienen que volver a las Descalzas Reales para cumplir lo que desde hace 4 siglos viene haciéndose en Semana Santa, que es servir para una de las procesiones solemnes del Viernes Santo. Y entonces todos estos objetos puntualmente cobran vida, los objetos de plata, las vajillas. Y entonces, pues esto está muy bien, pero además contamos pues cómo nuestros veterinarios cuidan la cabaña animal que tenemos muy variada. Yo no sabía que lo de los ungulados fue algo que descubrí cuando entré en esta casa. Y todas estas necesidades muy variopintas, el cuidado de todos los bosques, de los montes, de las presas, toda esta vida enorme, los restauradores, los conservadores, cómo se atiende a los investigadores en la biblioteca, en el archivo. Todo esto lo contamos a través de algo que es muy vivo, que son pues estas imágenes, y eso es lo que forma parte de este discurso. Me gusta mucho esta imagen en la que convive lo que primero recibe al espectador, un retrato de Van Loo, con esta prosopopeya tan característica de los Borbones franceses, y esta maqueta donde se cuenta la implantación de la galería en la cornisa de Madrid, y estos 6 bellos planos que están sacados de nuestros arquitectos, de los que han hecho la obra, pero al mismo tiempo parecen unas puras abstracciones que cuando nos preguntan por el arte contemporáneo también está presente gracias a la única obra, y la he puesto luego a colación esta mañana, porque como recibimos en los Austrias a través con un primer y fundamental, un enorme tapiz de la serie de los honores, donde se da rendida cuenta de esas imágenes llenas de simbolismo que eran espejo para príncipes. ¿Y cuál es el espejo, ya no para príncipes, sino para ciudadanos? La Constitución. Cuando se cumplieron 25 años, se le encargó a Pérez Villalta que hiciera un cartón para este tapiz, y hemos preferido que estuviera el tapiz y no el cartón, porque así abríamos y cerrábamos nuestra galería. Y ya luego está la sala -3, con esta primera exposición temporal, con un cubo inmersivo, donde contamos cosas que no podemos ver, pero que son tan importantes como es un amanecer en el Monte del Pardo, o las fuentes de la granja que nos rodean y las vemos como están a pleno rendimiento y oímos su sonido. Y es una invitación para lo que pretendemos con la galería: a conocer las colecciones reales, a entender que es patrimonio nacional y a visitar todos esos ámbitos tan importantes de nuestra institución. Aquí ven a los visitantes,
acompañándonos de los primeros días y es un gusto ya esa vida que se genera en la galería. Y he querido cerrar con unas visitantes ilustres, unas visitantes que son las dos comunidades religiosas de la Encarnación y de Santa Isabel, que pidieron un permiso especial. Ellas tienen una clausura muy rigurosa, no salen, la verdad es que no salen, pero ellas fueron las que nos dieron una idea para colocar en un espacio arquitectónico muy importante, porque es el que casi cose todo esa altura gigantesca que tiene, y cuando además el visitante va bajando por las rampas, va encontrándose casi cual milagro divino con este monumento de Semana Santa que desde, bueno, pues hace casi 60 años que no se volvía a montar, porque era algo que formaba parte de los montajes teatrales barrocos durante siglos, pero que teníamos unas fotos en blanco y negro que nos han servido mucho de los últimos montajes, y realmente ya después del Concilio Vaticano II este tipo de piezas dejaron de estar en uso y prácticamente todas se han perdido. A veces cuando nos encontramos en un chamarilero un angelito por ahí y tal, son piezas de este tipo. Afortunadamente en la Encarnación lo tenían todo muy bien guardadito, cada pieza con sábana guardado, y las propias monjas, yo al poco de venir, pues hice una visita y me dijo la abadesa: ¿y por qué no colocáis en ese museo que estáis haciendo ahí esto? Y entonces yo, hablando con Leticia Sánchez, a la que conozco hace muchos años y es una experta que se jubila en estos días, pues, y es un homenaje también este monumento a la personalidad también de Leticia Sánchez, que ha sido alguien que conoce muy bien la vida monástica y ha hecho mucho por dar a entender lo que son estos monasterios y la valía que tienen como memoria espiritual y al mismo tiempo como mantenedores de un importantísimo patrimonio cultural. Bueno, pues este que tenían arrumbado ha sido una gozada porque lo hemos restaurado, tenía problemas, porque aunque tenía toda su estructura en madera ya no resolvía bien sostener todo esto. Hemos hecho, bueno, ha tenido muchísimo trabajo, pero ha dado también muchas alegrías porque realmente pues hemos recuperado una pieza que el ciudadano no tiene ocasión de ver prácticamente en muy poquitos sitios. Hay alguno por ahí que en Semana Santa lo vuelven a colocar. Y hemos recuperado además la memoria que se había perdido del gran arquitecto que lo había diseñado, que es Ventura Rodríguez, ni más ni menos, con lo cual ha sido una recuperación múltiple. Y realmente cuando lo teníamos ya montado, aquí está montado antes de que nos viniéramos arriba y colocáramos los candeleros. Pero bueno, pues se les dijo a las monjas que lo habíamos colocado, que si no tenían curiosidad, y ellas, después de hacer ahí su comité central, decidieron que sí, que lo querían ver, y vinieron a verlo en unas furgonetas, que las dos furgonetas, porque venían de los dos monasterios. Fue muy gracioso porque las pobres se les pedía aquí seguridad, les pidieron el DNI y ellas decían: nos piden el DNI, no tenemos, pero tenemos que volver al monasterio. Bueno, pudieron entrar. Gracias, Ignacio, no sé si estás por ahí, el jefe de seguridad. Y quiero cerrar con ellas porque cuenta un relato que nos ha sido muy feliz y en las que ellas han participado, y realmente es una de esas piezas extraordinarias que el visitante va a tener la suerte de ver aquí. Y bueno, pues están ellas también presentes, esas mujeres silenciosas de clausura total y completa, que nos visitaron y que nos permitieron además hacer la foto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Leticia. Da gusto escucharte siempre. Sí, tú lo has oído muchas veces. No, pero siempre cuentas algo diferente y siempre aprendo algo y siempre digo: ay, esto no lo sabía. Me queda mucho por saber, es un gusto, pero además es ver la lógica de lo que hay detrás, el esfuerzo que se ha hecho, y yo creo que va desde la parte histórica hasta la parte de entender lo que es la vida de estas comunidades, de entender lo que es patrimonio nacional, trabajando con ámbitos de lo más diverso, que es, yo creo, lo que tenemos que hacer con el rigor que hacemos las cosas. Da lo mismo una que la otra, ¿no? Yo creo que en eso tú lo haces fenomenal y es un gusto escucharte.
Yo no tengo nada que contestar, pero Leticia está a su disposición. Si son Tenemos preguntas por ahí fáciles, algún micrófono, ¿no? Quería hacer referencia a las cartelas que hacen referencia a la obra en cuestión. Son muy difíciles a veces algunas de leer, con un tamaño de letra pequeña, sin luz, un cristal que impide acercarse para verlas. Otra cosa también respecto a las cartelas, prácticamente casi todas no indican el lugar de procedencia. Y eso, bueno, a nivel informativo. También a veces los autores no indican tampoco el año de nacimiento y el año de fallecimiento de los... Ahora, en cuanto al contenido de las cartelas, me parece adecuado. Pero eso de verdad me pareció de pena, ¿eh? Sinceramente, algo nuevo y que esté así ya desde inicio, tan mal las cartelas que no se puedan leer. Gracias, eso es. Muchas gracias. Y es de las cosas que estamos viendo cómo abordar. La combinación de la luz del edificio con la de la cartela, tal, tenemos que ajustarlo. Algunas también nos dicen que no están bien situadas, que no se accede bien cuando se quieren ver. El equilibrio de tener mucha información, que cada cartela, en vez de tener el nombre de la pieza, cuente algo, hace que sea más interesante, pero por otra parte dificulta la lectura, ¿no? Yo creo que estamos trabajando. Sí. Vamos a ver si lo mejoramos. Y en cuanto a la procedencia, esto es muy interesante. La pregunta que ha hecho es muy interesante. Las procedencias de los reales patronatos están fijadas por los lugares donde están las piezas, grosso modo, prácticamente. Hay alguna excepción, pero grosso modo lo que viene de la Encarnación, lo que viene del Escorial. Luego, lo que son los palacios reales, la procedencia es una cuestión muy ambigua, porque podemos decir que a lo mejor este tapiz lo hemos traído de la granja, pero es que ese tapiz previamente había estado en el Palacio Real de Madrid y previamente había estado en el Escorial. Quiero decir que con la procedencia de lo que son reales sitios, poner una procedencia es siempre engañosa. No podemos dar una... Sí, pero eso no es real. Eso no es real. Mire, a mí me gusta contar, lo cuento con uno de los grandes tapices, el de la serie de Los paños de oro. Ese tapiz que le encarga Juana de Castilla cuando está casada, cuando está en Flandes, los encarga y es una de las grandes series que se hacen cuatro piezas. Y realmente ya la van a acompañar cuando está en Tordesillas y vive en Tordesillas, retirada, enclaustrada, como lo queramos decir. Cuando en una de las pocas visitas de su hijo Carlos V se va a casar con Isabel de Portugal y decide que ese es un regalo de bodas, chachi, y se los lleva. Y cuando muere su mujer y él se retira a Yuste, se los lleva a Yuste. Cuando muere su hijo Felipe II, consciente de que son una parte fundamental, se los va a llevar al Escorial. Del Escorial acaban en el Palacio Real de Madrid y luego han acabado en la granja. La última, pues la última es engañosa, porque a lo mejor alguien de la granja puede decir, es que nos lo habéis traído de la granja. Mire usted, esta es la historia que podríamos decir. Yo a veces se ríen, pero yo siempre digo que los reyes han actuado durante siglos cuando han ido colocando las cosas haciendo uso de la real gana. Y todas las cosas han ido... No, es verdad. Es decir, iban cambiándose las decoraciones. La decoración que podemos ver en el palacio actualmente, en el principal, es fruto de las decoraciones de los, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente de los dos últimos monarcas, cuando decide Alfonso XII que necesita un comedor mayor que lo que hasta ese momento tenía, cuando cambia... Es decir, es unas decoraciones cambiantes. Entonces, por ese es el motivo, pensamos mucho en su momento si colocar o no procedencias, pero veíamos que podíamos traer alguna lectura equivocada por parte de mucha gente que dice, anda, esto se lo han traído de la granja o esto se lo han traído de Aranjuez. Mire usted, a lo mejor el último destino fue ese, pero eso no es real, ¿no? Igual que si ponemos procedencia, almacén de palacio. Alguien puede pensar que al traer de lo del almacén, pues que es una pieza de segunda, y no es esa nuestra intención. Ha venido de Patrimonio Nacional con esta
riqueza variopinta también de ámbitos de actuación. A usted, muy amable. Tenemos una pregunta que llega desde el chat que estamos haciendo de streaming. José Manuel Nieto Fernández pregunta que por qué no se exponen las monedas. ¿Por qué no se exponen monedas? Sí, hay monedas expuestas, ¿eh? Hay monedas expuestas en la vitrina, en una de las vitrinas de Carlos V, y también hay monedas con Felipe IV, donde está la pequeña y deliciosa pequeño retrato del conde duque de Olivares de Velázquez. Pues ahí también hemos colocado 3 monedas. Y en algún momento seguro que haremos otra, o sea, que hay monedas y seguro que en algún momento colocaremos más, sí. Perdón, y de cualquier modo quiero añadir que es una maravilla. Bien hecho. Bien hecho. Qué bien, qué bien. Gracias por todo lo que ustedes han hecho y el equipo que ustedes han tenido para conseguir tener esto. Sí. Ha trabajado mucha gente durante mucho tiempo, ¿eh? Pero muchísimas gracias. Sí, es verdad. Gracias. Sí, ahí. Hola. Se os va a poner los pelos como escarpias a todos los que habéis trabajado tantísimos años en esto, cuando pregunte nada más abiertas las puertas de la galería, si habéis planteado una rotación de muchas piezas que imagino que se necesitarán en otros espacios o por temas de conservación no pueden estar expuestas mucho tiempo, y si ya tenéis esto planteado, ¿no? Sí, es uno de los temas en los que hemos trabajado. Por ejemplo, y los responsables, los conservadores responsables de los reales sitios o de las bibliotecas o del archivo ya tienen el plan B. Por ejemplo, hay materiales, es verdad que cambiar las obras cuesta tiempo, con dinero y de todo, porque hay que cambiar cartelas, hay que cambiar de todo, pero estamos en ello. Hay algunas partes de la exposición que no se van a cambiar porque si no, no tendríamos dónde exponerlos. El políptico de Isabel la Católica, que es un gusto verlo, pues antes estaba fuera de la exposición pública, o el caballo de Velázquez o el Caravaggio, que los pusimos el año pasado un poco de aperitivo, y también porque el año pasado, que fue el año del descubrimiento del otro Caravaggio, pues yo empecé a recibir cartas de que por qué no exponíamos el nuestro. Yo dije, caramba, es verdad, ¿por qué no exponemos el nuestro? Y entonces pues hicimos esa pequeña exposición que también nos ayudó la Fundación. Es cuando tuvimos el primer contacto con la Fundación Tatiana, y la verdad es que ahí pues nos dimos cuenta de esto, ¿no? Hay otras partes que las tenemos que ir cambiando, pero tenemos que ir programándolo también. En algunos temas de libros, por ejemplo, o algunos documentos, los hemos pensado también para poder pasar página. Es decir, pasan 3 meses o ahora con la iluminación perfecta que tenemos, bueno, pues los responsables de cada colección junto con los restauradores ya saben que el testamento de Felipe II, pues seguramente dentro de 3 meses lo que vamos a hacer es sencillamente pasar la página para controlar esto. El bibliotecario del Escorial, pues ya está ojo a visor, que además es de la comunidad agustina, que nos tienen ahí más, pues ya sabe que tendrá que cambiar. Realmente es tan importante la biblioteca del Escorial que el problema ha sido seleccionar cuáles eran los primeros. En otros casos, pues tenemos que ir adecuándonos también con los compromisos que tenemos con las distintas comunidades, ¿no? Pues, y eso también es esa comunicación directa que tenemos, como se ha dicho, pues con las monjas de las descalzas, o sea que todo eso es lo que nos va a ir llevando a hacer las rotaciones, que en algunos casos van a ser poco visibles por lo que digo, porque es cambiar un documento por otro. En el archivo ya saben, no, pues cuando cambiemos esto tenemos otra versión que se hizo 20 años después. Entonces, bueno,
Con lo cual hay cosas que se van a notar menos la rotación y otras que se van a notar más. Cuando se nos vaya el Greco vamos a llorar un poco y nos vamos a resistir bastante, pero bueno, somos conscientes de que, que tiene que volver al Escorial.